Bueno, buenas tardes a todos. Seguimos con el ciclo de Ateneos mensuales que organiza la sociedad para todas las clínicas y hospitales de acá de Córdoba. Veremos si en un futuro podemos sumar gente del interior, es algo pendiente que tenemos. Bueno, estamos en la previa de las jornadas del día viernes, así que están todos invitados, esperamos que puedan ir, fíjense que hay becas y esperamos que puedan estar. Se presentan como una temática bastante amplia, bastante buena, y por ahí pueden elegir las charlas en las que estar, ¿sí? Volviendo al tema de los Ateneos, en este segundo Ateneo le toca la presentación de caso, o propone el caso del Sanatorio Allende, y lo discute el Hospital San Roque, ¿sí? Del Hospital San Roque la presentación la va a hacer la doctora Magalí Casanovas y la discusión la doctora Estefanía Espejo, y el cierre por parte del Sanatorio Allende lo va a hacer la doctora Maite Muñoz. Así que bueno, creo que somos más o menos, estamos para empezar, somos bastantes, se puede ir sumando a alguien mientras vamos recordando un poco el caso que nos llegó por mail. Y bueno, parece que va a estar interesante la discusión. Hoy va a estar a cargo de la coordinación de la discusión Ariel Espinosa, el doctor Espinosa. Así que vamos a ver cómo andamos. Así que bueno, le damos paso a Magali. Buenas noches. Como dijo el doctor Bertaina, somos del Hospital San Roque. En este segundo Ateneo mensual vamos a resolver el caso del Sanatorio Allende. Para recordar un poco, es el caso un paciente masculino de 68 años de edad que nació y vive en Córdoba y es ex trabajador agropecuario. Como antecedentes patológicos personales, presenta hipertensión, hipotiroidismo, adenoma pleomorfo carotidio y cardiopatía isquémica. Como antecedentes quirúrgicos, el adenoma pleomórfico parotidio en el 2008. Antecedentes tóxicos y alérgicos niega, y como medicación habitual refería al prazolam. Su motivo de consulta era un síndrome confusional agudo asociado a alucinaciones visuales. Es un cuadro de 48 horas de evolución asociado a desorientación temporal, relato incoherente por momentos, alucinaciones visuales, confundiendo nombres de familiares, asociado a episodios fluctuantes de agresividad con cambios en la personalidad. Los signos vitales al ingreso estaban normales y el examen físico se presentaba vigil, ligera desorientación temporal, inatento, verborrágico, con alucinaciones visuales, con pensamiento desorganizado, hipertimia, pares craneales, fuerza, sensibilidad y reflejos normales, sin rigidez de nuca. El resto del examen físico era normal. Se le realizó un laboratorio que como dato positivo tenemos una creatinina de 1,74 con un sodio de 149. El resto del laboratorio estaba bien. Se le realizó una radiografía de tórax que no presentaba alteraciones. Se le hizo una resonancia de cerebro que se veía en las secuencias de difusión un foco hiperintenso, cortical, parietal, basal izquierdo que podría correlacionar a una lesión isquémica antigua. Esta es la imagen de la resonancia. En esta imagen lo que nosotros podemos observar es lo que nos llama la atención a primera vista, es una lesión derecha, pero también haciendo foco o observándola más intensa también se ven algunas lesiones izquierdas. No sé si todos la ven. También se realizó una punción lumbar, cuyo fluido químico dio xantocrómico opalescente, con proteínas normales, glucosa de 60, con 25 leucocitos, 85% de polinucleares, 15% de mononucleares, un ácido láctico normal. Se le realizó PCR para citomegalovirus, enterovirus, varicela zoster, Epstein-Barr y herpes simple, todos normales, negativos. Se indica quetiapina 25 miligramos y lorazepam SOS si presentaba excitación psicomotriz. El paciente persiste con alucinaciones visuales y episodios de excitación. Se complementan estudios con Doppler de vasos del cuello, ecocardiograma y Holter para descartar origen embólico. Todos fueron normales. Se indica clopidogrel por lesión isquémica. El paciente es valorado por servicio de neurología, se realiza un electroencefalograma donde se evidencia una lentificación leve, intermitente, pero sin actividad epileptiforme.
Tras una semana de evolución, el paciente evoluciona mal, con excitación, mal descanso nocturno, disminución de la respuesta neurológica, menor interacción con el medio, hipertenso, sudoroso, con deterioro del estado general. El examen neurológico se encontraba vigil, no comprendía órdenes simples, no verbalizaba, no dirigía la mirada, con un deterioro neurológico severo, por lo que se decide su pase a UTI. En la UTI se realizó una punción lumbar y una resonancia nueva que no presentaba cambios con respecto a la anterior. Se realiza una sonda nasogástrica y una sonda vesical. El paciente intercurre con una infección respiratoria. Se da tratamiento con piperacilina tazobactam por 10 días. Fue medicado con diversos neurolépticos de rescate. Se realizó procalcitonina y cultivos, que todos fueron negativos. Y se realizó estudio de líquido cefalorraquídeo, perfil inmunológico y proteinograma por electroforesis. Luego de 72 horas pasa a sala común. En sala común, el paciente evoluciona hemodinámicamente estable, afebril, con tendencia a la hipertensión, eufímico y eupneico, sin requerimiento de oxígeno suplementario, regular manejo de glucemias, diuresis conservada, con buen descanso nocturno, mejoría del estado general, conectado con un discurso coherente y no repitió episodio de excitación. Se solicita ScanTAC y una ecotiroidea y se realizan procedimientos diagnósticos. Bueno, mi nombre es Espejo Estefanía, residente de tercer año de Medicina Interna del Hospital San Roque. Bueno, me tocó hacer la discusión de este caso. Para empezar, se nos presentó un paciente de 68 años con un diagnóstico de ingreso de un síndrome confusional agudo. Entonces lo que propusimos nosotros es ver si cumplía con los criterios según el DSM-4 de este síndrome confusional, también llamado delirio. Como primer criterio era la alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, dirigir o mantener la atención. El paciente se presentaba inatento y además tenía un pensamiento desorganizado, por lo cual cumpliría el primer criterio. Como segundo criterio, cambios en las funciones cognitivas, ya sea de la memoria desorganizada, un lenguaje una alteración del lenguaje, o presencia de una alteración perceptiva que no se explique por una causa de demencia previa. El paciente se presentaba con desorientación temporoespacial, tenía alucinaciones visuales, tenía un lenguaje verborrágico, episodio de agresividad y cambios en la personalidad, por lo cual también cumpliría con el segundo criterio. Tercer criterio, que las alteraciones se presentaban en un corto periodo, en horas o en días, con un carácter fluctuante. La presentación fue aguda en 48 horas, por lo cual también se presentaría con este criterio. Y por último, una demostración a través de historia clínica, exploración física, laboratorio, de que las alteraciones eran debido a algo fisiológico, una enfermedad, una intoxicación, o bien debido a algo multifactorial. Y eso sería lo que vamos a desglosar nosotros en el caso clínico. A breve resumen, el paciente como positivo tenía hipotiroidismo, consumo de alprazolam, tenía hipernatremia, fallo renal, una resonancia de un líquido cefalorraquídeo patológico y también tenía un electrocardiograma que era típico de un síndrome confusional, en parte de otros diagnósticos, pero característico del síndrome confusional, que era una lentificación intermitente de las zonas. En cuanto a las diferentes etiologías del síndrome confusional, son múltiples, dentro de ellas, a modo de nombrarlas, están las causas metabólicas, nutricionales, endocrinológicas, nefrológicas, reumatológicas, también las infecciosas, inducidas por drogas, las causas tumorales, enfermedades neurológicas, tanto focales como multifocales, y también como diagnóstico diferencial, tener en cuenta siempre las causas psiquiátricas, principalmente la demencia, aunque entre otras causas. La primera propuesta que se hizo era descartar algo relacionado con hipovitaminosis, en este caso la enfermedad de Wernicke por déficit de tiamina. El paciente se presentaba con una encefalopatía que se puede, en el Wernicke, inicialmente puede presentarse con alteración de la cognición, de la memoria, puede evolucionar con desorientación, con indiferencia y en casos más graves progresar con depresión severa del sensorio, cosa que pasó en el paciente que ya previo a la fase de UTI tenía un déficit neurológico importante.
Y en cuanto al electroencefalograma, tenía en la enfermedad de Wernicke el 50% puede presentarse patológico con una actividad difusa leve de las ondas. Lo negativo para este síndrome es que no contaba con condiciones asociadas a un Wernicke, ya sea el alcoholismo crónico, déficits nutricionales de cualquier tipo, ya sea por alimentaciones parenterales prolongadas, vómitos, anorexia. Tampoco tenía un antecedente de cirugías gastrointestinales, no se presentaba la triada clásica con la ataxia y las alteraciones oculomotoras. Lo característico de la resonancia en el Wernicke es la atrofia de los cuerpos mamilares, que era diferente al del paciente, y un líquido cefalorraquídeo que es inespecífico en el Wernicke. Se podría hacer un dosaje de tiamina, pero igualmente fue uno de los diagnósticos que se desestimó. En cuanto al hipotiroidismo, es uno de los diagnósticos que hay que considerar en cualquier paciente que se presenta a la consulta con un síndrome confusional. Gracias. Lo positivo de nuestro paciente era el antecedente patológico de hipotiroidismo. No sabemos bien el tratamiento, si nunca tuvo tratamiento, se había suspendido en forma abrupta el tratamiento, y generalmente los síndromes confusionales por hipotiroidismo se presentan con un comienzo agudo. Lo negativo, que no se asocia a un cuadro clínico completo, no tiene signos sintomatología del hipotiroidismo, y que el líquido cefalorraquídeo y la resonancia están alterados en el paciente. Por lo tanto, descartamos el diagnóstico. Otra consideración a tener en cuenta es el delirio inducido por sustancias, ya sea por uso, abuso, desprivación o intoxicación de sustancias, de uso ilícito, fármacos, toxinas. En cuanto a lo patológico de nuestro paciente, el consumo de alprazolam y la exposición laboral. Él era un trabajador agropecuario y no pensamos en algún momento si la exposición crónica a agroquímicos podría relacionarse a un síndrome confusional, pero bueno, se desestimó. Siempre hay que tenerlo en cuenta porque el 30% de los delirios son de causa inducidas por sustancias. Siempre hay que investigar bien la dosis y si no suspendió la medicación que tenía. Nosotros no tenemos bien conocimiento de la dosis del alprazolam, si fue una indicación médica, si está automedicado, por tanto había que revisar eso. Y también revisar el consumo de otros medicamentos. Igualmente fue uno de los diagnósticos que hemos desestimado, pero que hay que tener en cuenta. En cuanto a las alteraciones hidroelectrolíticas, la hipernatremia se presentaba con una hipernatremia leve con un SOD de 149. Siempre que consideran personas ancianas que, como tienen disminuido el mecanismo de la sed, tienen tendencia a la deshidratación, a presentar estas hipernatremias. Por lo tanto, es un diagnóstico que tiene que estar presente, y que las principales manifestaciones de hipernatremia son las manifestaciones neurológicas, confusión leve hasta el letargo y coma, pero generalmente se presentan con hipernatremias más severas, mayores a 159. Lo negativo en este paciente era el líquido cefalorraquídeo, la resonancia, y que no conocemos bien la evolución, no tenemos más datos de laboratorio, comparación de sodios posteriores. Otra entidad a tener en cuenta, el síndrome de Cushing, era un paciente hipertenso con hipernatremia, en la evolución final del paciente con alteración de las hiperglucemias y con una alteración en la cognición y en la memoria. Por lo tanto, era un diagnóstico que se podría tener en cuenta. Como datos negativos, tampoco cumple con los signos y síntomas de un síndrome de Cushing completo, y líquido cefalorraquídeo y la resonancia alteradas en el paciente en contra del síndrome de Cushing. Por lo tanto, desestimamos el diagnóstico. En cuanto a otra etiología isquémica, el ACV, era un paciente que se presenta como un síndrome confusional, que puede estar presente como primera presentación de ACV isquémico, aunque es rara, hipertenso, con una cardiopatía isquémica, con una resonancia con focos hiperintensos sugestivos de isquemia, y en contra es que no tenía otro foco neurológico evidente, y que los estudios, tanto Doppler vaso del cuello, con cardiograma y Holter, eran negativos. Igualmente un diagnóstico que no desestimamos. En cuanto a las causas tumorales, en pacientes adultos mayores, ancianos, es una causa que siempre hay que tener en cuenta, sospechar enfermedad metastásica o bien como presentación, un delirium como un paraneoplásico. En contra, las lesiones de la resonancia no son las características de una metástasis, pero bueno, hay que remarcar, siempre tenerlo presente y estudiarlo. Al paciente se le pidió un scan tomográfico, pero bueno, no tenemos el resultado de ese estudio.
En cuanto a las causas infecciosas, nombrar las meningoencefalitis víricas y bacterianas, que en pacientes adultos suelen presentarse como forma principal o inicial con delirio, sin la evidente triada clásica de fiebre, cefalea y meningismo, que el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis. En este caso el paciente tenía pocas células con predominio de neutrófilos, son característicos en las virales iniciales, la poca cantidad de células. Y también considerar que este paciente se resuelve y lo relacionamos al uso de antibióticos en el contexto de una neumonía. Como negativo, el paciente no tenía leucocitosis, la procalcitonina era negativa, tenía cultivos de líquidos negativos, la PCR para el líquido cefalorraquídeo para enterovirus, que es el principal grupo etiológico de las víricas, eran negativos. También, bueno, para otros virus, PCR negativa. Por lo tanto, uno de los diagnósticos que hemos desestimado. Para continuar con las causas infecciosas, la relación del delirio y el HIV es un diagnóstico que siempre hay que tener presente, más que nada en este grupo etario, porque hay un notable incremento de casos de HIV en estos pacientes, que se presenta con un rango entre el 40 y 60% con delirio, y más que nada en personas ya con una depresión de neumonía importante, en estadio SIDA, pero también considerar la encefalitis como primo infección, que en el caso de nuestro paciente clínicamente no tenía, para pensar que era una enfermedad avanzada, no estaba consultivo, no tenía otra enfermedad marcadora, entonces considerar encefalitis como prima infección era un dato importante. Sin duda pedirle la serología para HIV es importante, por lo cual no descartaríamos este diagnóstico. Y como para cortar y empezar a buscar otras causas, repetimos esta imagen que se veía en la resonancia, una imagen que en difusión era hiperintensa, era cortical, parietal y que brillaba, y propusimos dos diagnósticos. Uno el absceso cerebral y otro la vasculitis del sistema nervioso central. En cuanto al absceso cerebral, lo positivo de nuestra paciente, bueno, la forma de presentación como un síndrome confusional agudo, que en la resonancia magnética se veía como una imagen hiperintensa que brillaba a la difusión. La procalcitonina se espera positiva solamente si sospecha que el absceso rompió el ventrículo, si no es negativa, y que, bueno, suponemos que después de haber recibido el tratamiento antibiótico mejoró la clínica. En cuanto a lo negativo, es que no se determina un foco primero de infección para absceso, ni un foco para pensar contigüidad, ni un foco para pensar una infección, una embolia, una infección hematógena, perdón, que no tenía cefalea ni foco motor evidente, aunque se ve que en la mitad de los pacientes pueden no presentarlo. Igualmente que la fiebre, la mitad de los pacientes pueden tener abscesos cerebrales sin fiebre, aunque, bueno, negativo para el paciente. No tenía leucocitosis, y el líquido cefalorraquídeo del absceso cerebral es bastante inespecífico, no como el de este paciente que tenía pleocitosis. Por tanto, un diagnóstico a considerar. En cuanto a la otra causa, las vasculitis del sistema nervioso central, haciendo más hincapié a lo que son las vasculitis primarias del sistema nervioso central, hacer una referencia teórica breve, llamada también angelitis granulomatosa, afecta a pequeñas y medianas arterias, de mediano calibre, perdón. No hay afectación sistémica, es una entidad poco frecuente que afecta tanto a cerebro como médula espinal. Se presenta en hombres en una edad promedio de 50 años, y el inicio, si bien puede ser agudo, generalmente es de forma progresiva e insidiosa. En cuanto a las manifestaciones clínicas neurológicas, el 83% se presenta con una alteración en las funciones cognitivas, le sigue en porcentaje de presentación el dolor de cabeza y también con convulsiones, isquemias o hemorragias. Es importante, al pensar en este diagnóstico, descartar cualquier otra causa, excluir causas infecciosas o causas secundarias de vasculitis del sistema nervioso central. Por lo tanto, es importante la serología viral, análisis de líquido cefalorraquídeo, cultivos, y también solicitar un laboratorio reumatológico completo como causa de una vasculitis secundaria. El líquido cefalorraquídeo en el 80% de estos casos es patológico, con linfocitosis y aumento de proteínas.
La resonancia magnética se presenta con infartos córticos subcorticales, se presenta con hemorragias intracraneales y también con lesiones tipo tumorales. Uno de los métodos diagnósticos es la arteriografía, que tiene una sensibilidad baja y una especificidad del 30%, y como principal forma diagnóstica es la biopsia, con una sensibilidad del 75%, si bien es cruenta, tiene mayor sensibilidad. En cuanto a nuestro paciente, lo que tenía en la clínica positivo para pensar una vasculitis primaria era que la presentación frecuente del delirio como primera manifestación de la vasculitis, era sexo masculino, edad promedio de 50, tenía una resonancia con imagen hiperintensa, sugestiva de isquemia en difusión, tenía ausencia de un compromiso sistémico, cultivos negativos, perfil inmunológico, electroproteinograma negativo, y faltaría también descartar la serología como para pensar una causa secundaria de vasculitis. Y en cuanto a lo negativo, es que es una entidad poco frecuente, que generalmente es más progresiva e insidiosa, que el líquido cefalorraquídeo en el 80-90% es anormal, y la buena evolución del paciente sin tratamiento. Y también nos preguntamos en el contexto de esta enfermedad respiratoria, no se le puso corticoides al paciente, por lo cual también mejoró la clínica. Pero fueron todas preguntas que fueron surgiendo. Entonces, como diagnósticos probables, el absceso cerebral y la vasculitis primaria fueron los que consideramos. Y si bien la geografía es lo que se realiza generalmente para vasculitis, una biopsia del sistema nervioso central podría hacer diferenciar entre cualquiera de los dos. Bueno, muy buena discusión, muy amplia el abanico diagnóstico de la chica, excelente. Un caso bastante complejo porque es un varón de 50 años que la verdad que por él hasta perfil inmunológica, que creo que la mayoría las han sospechado, no cierran, pero bueno, para estos casos sí suelen estar bastante acompañados. Sería bueno que nos contaran del resto de los hospitales en qué pensaron, y que después nosotros tenemos que compartir más experiencias para ver respecto al caso, para ver qué opinan del caso. ¿Alguna idea? Bueno, felicito a las dos presentadoras por la discusión. Aparte han trabajado mucho en equipo, yo me he podido estar en todas las discusiones que han hecho sobre el caso. Me parece que por cómo se presenta el caso a veces es plurivoco y por eso se aborda tan ampliamente. Y son esos casos que a medida que uno va teniendo estudios, trata de ser lo menos invasivo, pero a la vez ir dirigiendo en base a lo que va devolviendo lo que uno fue pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si recibimos un resultado, por ejemplo, un HIV positivo, lo vamos a dirigir hacia otro lugar, o sea, porque eso no va a cambiar tangencialmente el número cual lo vemos, ¿no? Y no nos vamos a ir a una biopsia estereotáxica de uno, ¿no? O sea, esto va de ladrillo sobre ladrillo. Quizás lo que me parece que estuvo bien informado, porque el caso está bien detenido, está bien contado y detenido en el momento justo, incluso con las encefalitis que se pensaron y se pidieron para los virus, que es una causa fuerte. Quizás a lo mejor hay algunas otras que pueden entrar, la encefalitis de San Luis, alguna otro tipo, que a lo mejor no están. Y después ver la evolución. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que sigue evolucionando mal a un paciente que se recupera, ¿no? Porque si un paciente sigue evolucionando mal y podemos empezar a pensar en priones o en otra cosa. Este paciente nos deja ahí que se recuperó. O sea que hubo algo, sea porque cursó su enfermedad y pasó y empezó en el periodo de convalecencia a recuperarse, o porque hubo una intervención que lo ayudó a recuperarse. Así que bueno, me parece que está detenido en el momento justo, no nos hizo fácil el diagnóstico. Por eso podrían agregar algunas cosas no invasivas y dejar esto otro. La espectrometría quizás nos ayudaría a diferenciar un poco la parte de absceso, pero
Pero bueno, los planteos son eso, después hay muchas causas que son raras, donde podríamos tirar muchas causas para enumerarlas solamente, ¿no? ¿Alguno que quiera participar? Bueno, nosotros más que todo habíamos mucho hincapié en la parte infecciosa, en encefalitis, y que creo que era muy importante si hubiéramos tenido un VIH, que iba a dividir un montón las aguas, las etiologías en las que pensaríamos. Una que nosotros pensamos es sífilis, que más allá de que podía, por sí la sífilis, sino que podía dar también compromiso vascular, pensando en la patología vascular que tenía. Y fue lo que discutimos. En ese momento pensamos en causas endocrinológicas por este episodio de hipertensión que tuvo, un feocromocitoma, que haya hecho un episodio hipertensivo, que el episodio hipertensivo se llevó a tener una severa realmente isquémico, y que por eso nos llamó la atención porque en un momento hicieron la ecografía de tiroidea y están pensando en algún tipo de NEM2A que tenga un carcinoma nodular de tiroides y algún feocromocitoma, digamos, que sea como algo sindrómico. Y ¿qué más discutimos? Con respecto a agregamos algo más para. Ay, no importa, para me quedar un poquito. Primero felicitar al Hospital San Roque por la discusión, porque la verdad que es muy interesante. No es fácil hacer, bueno, para otras químicas lo que es más fácil por no tener una presión de poder resolver estar acá, porque si no, nivel de falta. Nosotros sí, lo dejamos como un síndrome de confusión agudo. Dentro del síndrome de confusión agudo también pensar en una manifestación más de encefalitis que de un síndrome meninge. Nos hace acordar mucho a una meningitis aséptica, que por el título lo dice en realidad meningitis, pero en realidad se manifiesta como encefalitis, y bien lo dijeron las doctoras, donde complejos siempre hay que tratar las causas virales, y más por la leve alteración que tenía, casi normal el líquido suprartido, pero sí tenía leve velocitosis. Creo que como lo ha encargado tanto el sanatorio que lo estuvo llevando y los chicos que lo han discutido, han descartado la mayoría, aunque a veces quedan esos grises que para eso nos sirven las PCR para poder determinar a veces que pueden dar un dato orientativo más allá de la presentación clínica y de los cultivos que están estudiados. También empezamos a asociar también un poco la epidemiología con la presentación clínica y decimos, bueno, doctor agropecuario, trabajaba en el campo, decir, ¿por qué una meningitis por listeria o una encefalitis por listeria tiene ahí unos monocitos dando vueltas y puede ser que da una leve pilocitosis? Lo tuvimos en cuenta como para pensar, el cultivo no sea nada y tampoco el esquema antibiótico era el orientado para la listeria, porque estaba orientado para una interponencia infecciosa, pero podría haberlo a veces. Las penicilinas hacen efecto sobre el mismo. También pensamos, ¿por qué no pensar en una neurobrucelosis? También lo tuvimos en cuenta, porque los cultivos también daban negativos. Lo que nos llamó también tremendamente la atención es que, más allá de todo esquema antibiótico también, más allá de todo esquema que se han utilizado, decía una frase que el paciente persistía permanentemente hipertenso, sudoroso. Nos llamó la atención, o sea, más allá de resolver el caso de la manifestación neurológica, creo que nos llamaba personalmente la atención el tema de la persistencia de la hipertensión y la sudoración. Y decíamos, bueno, si podíamos asociar la presentación de diagnóstico presuntivo de meningitis aséptica, encefalitis, síndrome de confusión aguda, infecciones isquémicas, y pensar, esto puede ser una manifestación local de una manifestación sistémica, una vasculitis, o pensar que sea una hipertensión secundaria que esté generando signos isquémicos. Sería bueno, obviamente, antes de los estudios estructurales, pero los estudios funcionales. Es decir, bueno, a ver, seguramente en ese momento hubiésemos dicho, si el paciente es 68 años de edad, es hipertenso, teóricamente tiene un buen control previo, y de repente debuta con hipertensión y signos funcionales elevadas, hay que abrir los ojos y decir, bueno, a ver, no puede hacer un hiperaldosteronismo, no puede hacer un feocromocitoma,
Generalmente actualmente ya el hiperaldosteronismo no se mide por la hipocortesemia simplemente, porque si no tenés que medir índices rendinémicos, y serían estudios que podríamos también, hay que estar en el momento del estudio del paciente, pero serían estudios que también podríamos nosotros tener en cuenta, y sí el estudio funcional de catecolaminas. Obviamente que a posteriori, dependiendo de la orientación, que también, como dice Pablo, que nos van llegando de los estudios de situación clínica, tener la asociación, porque ellos pidieron ecografía de tiroides y después un scan tomográfico, tal vez pensando también que pueda ser en algún sector, ya sea un adenoma secretor o que sea una manifestación paraneoplásica de un tumor que libere alguna sustancia que nos genere todo esto. Bueno, un poco fue, la verdad que hizo abrir la cabeza y decir que pueden estar este tipo de manifestaciones, y difícil el caso, pero interesante a la vez. Así que bueno, la discusión para mí estuvo espectacular, y bueno, no sé si alguien más quiere otro hospital, el Hospital Rawson. Es lo importante del Hospital Rawson también, como para que nos ayude, ¿no? Para no, a mí lo que me llama la atención, bueno, es el tema del dato de la tiroides. Hay una patología precisamente que es la encefalopatía de Hashimoto, ¿sí? Que cursa justamente con alteraciones y alucinación visual, delirios, puede haber encefalopatía, curiositosis, además, con cultivos negativos. Lo que no sé es si con los corticoides, si tuvo corticoides o no, en la terapia, que podría ser un dato que responde. Y con respecto a la resonancia la veía en FLAIR, y lo que veo que llama la atención, tiene lesiones de sustancia blanca, periventricular y subcortical, pero ya evolucionadas en FLAIR. En realidad hay una escala visual que es de FASEC, que se llama, que nos permite valorar el deterioro cognitivo secundario. A lo mejor este paciente con hipotiroidismo mal controlado te da unos daños crónicos en la resonancia, que este paciente, si no me equivoco, sería una escala 2, que sería una escala 1 normal en un paciente de 64 años para abajo, 75 años para arriba, una escala de 1, de 1 ya es patológico. O sea, este paciente ya tiene lesiones de sustancia blanca que serían, para la edad no serían acordes, no habría que buscar otras cosas, ¿sí? Y con respecto a la parte de digamos, un SB, también tiene lesiones que son reflejísticas de un hipertenso, pero en realidad mal controlado. Este paciente no condice. Con respecto a la parte biliar, el paciente no ha tenido clínica, generalmente si estamos pensando en listeria o en alguna de los otros aspectos, generalmente se caracteriza por una romboencefalitis, que generalmente además suele tener un foco motor el paciente, puede tener un foco que el paciente no lo presentó. Por ahí capaz que habría que buscar también con metabólico o justamente algo secundario a esto que está produciendo. Un dato más respecto al encefalitis por listeria, buscaríamos inmunodepresión, tenemos una cirugía para VIH, no tendría las aguas, pero nosotros hemos tenido prestación de un caso en la clínica que el paciente tenía encefalitis, nada más que encefalitis, y el paciente tenía como inmunodepresión en neoplasia, que bueno, nos llevó, pero bueno, fue después también hallazgo microbiológico, gracias al soporte microbiológico de la doctora que lo recibieron positivo, que pudimos después tratarlo y mejorar, pero bueno, buscar una inmunodepresión también lleva a ese caso. Entonces, endocrinopatía, estuvieron ahí sospechas también. Un dato también importante por ahí para este tipo de pacientes por la edad, el sexo y demás, es que por ahí las patologías paraneoplásicas que se tratan en los pacientes con por ahí no tumores no muy avanzados, sino pueden ser tumores muy pequeños debido a que son inmunomediadas, es decir, no importa en realidad el tamaño del tumor o lo avanzado de la patología tumoral, sino que la respuesta inmunológica de ese tumor puede ser de forma cruzada, la patología cerebral, que muchas de las patologías inmunomediadas o paraneoplásicas son de sustancia blanca. Y nosotros vemos acá lesiones de sustancia blanca, que si bien existen otras patologías de descartar y no tenemos un tumor de base, por ahí cuesta un poco encontrar el primario, pero nosotros podemos ver estas manifestaciones que son neurológicas. Y acuérdense que todas estas patologías, todos estos paraneoplásicos que son inmunomediados, habitualmente pueden aparecer antes que la patología que le dio origen, debido a que la reacción no depende en sí del tumor, sino del sistema inmunológico del paciente. Es así que, por ejemplo, en patologías endocrinomediadas, pues pueden medir marcadores como 131 que nos permite ver esa marcación donde capta la actividad, o sea, nos orienta mucho más, como decís bien vos, hemos tenido casos de tumores carcinoides, productores de sol, bueno, totalmente de acuerdo. Muy bien discutido, yo también quiero felicitar
caso es duro, como decía Pablo recién, cómo van aconteciendo los hechos. Lo importante es que tengamos la mente abierta, que vayamos buscando signos, síntomas, inclinándonos, y se lo va a contar Maite, pero lo destacable de todo esto es que se trabajó en equipo, con el servicio de neurología, de terapia intensiva, y de clínica, hospitalismo, y el diagnóstico final lo hace un clínico. Así que quería destacar eso. Seguramente Maite lo va a contar también. ¿La dejamos a Maite? Muy bien. Bueno, mi nombre es Maite, yo les voy a contar cómo ha sido la resolución del caso. En este paciente de 68 años, masculino, haciendo como un resumen, sus antecedentes de hipertensión, hipotiroidismo con este adenoma pleomórfico parotídeo. Como medicación habitual solamente, además del alprazolam, la levotiroxina como medicación habitual que tomaba todos los días. El paciente que se nos presenta con un examen físico sin particularidades, al margen de sus manifestaciones neurológicas. Sí, un paciente con 140-100 de tensión, hipertenso en un primer momento, el resto de los signos vitales estables, y con estas manifestaciones a nivel del sistema nervioso, como mencionaban las chicas, con esta desorientación temporal, inatento, verborrágico, con estas alucinaciones, episodios nuevos que no había tenido en ningún momento antes, según refiere la familia, salvo estas 48 horas de evolución que presentaba el paciente. Ante un paciente que se nos presenta así, nosotros nos planteamos, con motivo de consulta, se plantea un síndrome confusional agudo asociado a estas alucinaciones visuales. El paciente ingresa por la guardia, acompañado de sus familiares, que le llamaba mucho la atención de la clínica que presentaba este señor, sobre todo por esta alteración entre el relato incoherente y las alucinaciones visuales. Nosotros nos planteamos un síndrome confusional agudo, como plantearon en el primer momento, sobre todo por esto, un síndrome mental orgánico, sobre todo de características de presentaciones agudas o subagudas, con alteración de la disfunción cognitiva global, pérdida de conocimiento, de la atención, conciencia y actividad psicomotora. Secundario ya sea alteraciones difusas del metabolismo cerebral. Frente a esto, planteamos estas cuatro causas, estas cuatro posibles características, que es el comienzo agudo y de curso fluctuante, la desatención, el pensamiento desorganizado y la alteración de la conciencia. Establecimos lo que fue, las causas predisponentes y las causas precipitantes que tenía nuestro paciente para hablar de un síndrome confusional agudo. Como predisponente teníamos un paciente mayor de 65 años, sexo masculino, con este compromiso sensorial que presentaba. Ahí nosotros interpretamos, la insuficiencia cardíaca y renal, sobre todo por esto que se mencionó y que se hizo insistencia de su mal manejo de las tensiones y la endocrinopatía que tenía de base. Como factores predisponentes también planteamos en algún momento el tema de los tóxicos, pero sobre todo en lo que más hicimos hincapié fue en una posible descompensación de su endocrinopatía. Frente a esto, establecimos las posibles causas importantes, principales en realidad del síndrome confusional, en donde descartamos la posibilidad de alguna intoxicación por fármacos o por algún tipo de sustancias, que eso fueron descartadas, al igual que un exceso, o por un síndrome de deprivación de su medicación, en esto que hacía que el paciente tenía como medicación habitual las benzodiazepinas. Descartando estas dos causas principales, nos enfocamos más que nada a la existencia de una enfermedad orgánica, ya sea lesiones del sistema nervioso central, causas infecciosas como sepsis y causas misceláneas. Con este paciente, en primera instancia, se solicitó un laboratorio, una placa de tórax, esta resonancia, se hizo la punción lumbar, se hicieron pancultivos y ese es el laboratorio del ingreso, que es el que habíamos presentado en primer momento, con la alteración de la función renal. El sodio, si bien estaba por encima, de los valores normales, en el transcurso de la internación, mejoró y volvió a valores normales sin ningún tipo de alteración.
la resonancia que me presentaba este foco hiperintenso, y la punción lumbar con las PCRs negativas para todos los virus, y si bien tenía este predominio de polinucleares en el primer líquido, en el segundo líquido que se repite esas células ya están en descenso, así que se interpretó como, digamos, un líquido normal. Se administraron estos neurolépticos para estas crisis, se plantearon diversos neurolépticos, sobre todo por esta excitación, estos episodios de excitación psicomotriz que seguía presentando el paciente. Persistía con las alucinaciones, el paciente cursó en total 26 días de internación, con solamente 72 horas en la terapia. Se inició en primera instancia clopidogrel haciendo hincapié en este foco isquémico, y después esto que se valoró en primera instancia, que si bien el paciente lo valora el servicio de neurología, nosotros ahí intervenimos sobre todo por esto, por el manejo de sus tensiones en primera instancia, y ya después como para el manejo global, digamos, del paciente. El servicio de neurología, por su parte, solicita este electroencefalograma que evidencia esta lentificación leve, intermitente, generalizada, sin actividad epileptiforme. Después de una semana, el paciente ya llevaba una semana de internación y persistía igual, con estos episodios de excitación psicomotriz, mal descanso nocturno, ya había alterado el ciclo de sueño-vigilia, incluso con distintas líneas de neurolépticos, con medidas de sujeción, o sea, ya el paciente, digamos, en esta primera semana nunca mejoró su cuadro. Y persistía con esto que decía el doctor, hipertenso, sudoroso, hasta, digamos, con un deterioro importante del estado general. Aparte de esto, pensando en causas, sobre todo por esta imagen que vimos en la resonancia, pensando por ahí en algo de origen cardioembólico, se completan estudios para poder descartar estas causas, que fueron ecodoppler de vasos del cuello y un ecocardiograma, que estaban todos dentro de parámetros normales. Entonces, ante un paciente, digamos, a esta altura del paciente, nosotros nos planteamos un posible cuadro de encefalitis, que lo definimos como un trastorno neurológico debilitante que se desarrollaba como una encefalopatía rápidamente progresiva, por lo general menos de 6 semanas, causadas por una inflamación cerebral. Orientándonos sobre todo a un cuadro de encefalitis, se completaron estudios, se hizo el seguimiento del laboratorio, la función renal, si bien mejoró, no volvió, digamos, a valores normales, que lo interpretamos sobre todo asociado a esta hipertensión mal controlada, o sea, ya como un hipertenso crónico, una insuficiencia renal crónica. Se hizo un ScanTAC, pensando por ahí, buscando algún secundarismo, el ScanTAC fue totalmente normal. Se pidió serología, se agregó serología con una BDRL negativa, que bueno, no está acá, y un HIV negativo también. Se completó con amonemia, pensando por ahí en alguna encefalopatía hepática, que también la descartamos, un perfil tiroideo que estaba acorde, digamos, a su cuadro de base, y también se pensó en algún momento en un déficit de vitamina, una hipovitaminosis, que también se descartó. Pensando no solamente en un secundarismo, sino en algo paraneoplásico, se pidieron los distintos anticuerpos para poder descartar las encefalopatías de origen paraneoplásico, las cuales también fueron negativos, el anticuerpo anti-RO, RO y U, que fueron negativos, y el panel de encefalitis también. A esta altura de la internación, bueno, el paciente hace un deterioro neurológico importante, por lo cual necesita ser trasladado a la terapia intensiva, donde se utilizan más que nada medidas de sostén. Intercurre con esta infección respiratoria, el paciente nunca antes había hecho fiebre, así que se interpreta como una infección intrahospitalaria, cumple el tratamiento con antibiótico y eso resuelve de manera satisfactoria. Cursa hasta 72 horas en la terapia, donde se repite una nueva imagen, se repite una nueva punción lumbar, esto que decía que disminuyen las células, o sea, una punción lumbar normal, y una resonancia sin cambios. El paciente, una vez en el piso, ya estabilizado, al margen de haber hecho medidas de sostén en la terapia, se inician pulsos de corticoides, se hicieron 5 pulsos de metilprednisolona,
donde el paciente en las primeras 48 horas tiene una franja mejoría de su sintomatología, con disminución de lo que eran sus episodios de alucinaciones, sus episodios de excitación psicomotriz, hace un pulso de 5 días y después persiste con corticoides vía oral. Una vez que descartamos a esta altura, digamos, de la internación, nos planteamos que el descarte, digamos, de causas estructurales, causas infecciosas con los cultivos y la procalcitonina negativa, causas tumorales y paraneoplásicas con este perfil, este panel de anticuerpos para descartar causas paraneoplásicas y este ScanTAC que tenía, y causas metabólicas, direccionándonos en realidad a la patología de base que tenía el paciente, pedimos los anticuerpos antiperoxidasa, los cuales dan un valor de 509 para un punto de corte de 35. Con estos anticuerpos nos planteamos un cuadro de una encefalopatía de Hashimoto, que es el diagnóstico, digamos, de nuestro paciente. La encefalopatía de Hashimoto es un cuadro descrito en 1966 que tiene un curso agudo-subagudo, es una enfermedad rara, generalmente tiene una prevalencia de 2 casos cada 100.000 personas, se da entre la cuarta y la quinta década de la vida y sobre todo lo raro de esto es que es a predominio de la mujer, ¿sí? La patogenia no está bien declarada, si bien se ha postulado un origen autoinmune y vasculítico. Lo importante, digamos, o lo característico de esta patología es que su diagnóstico es de exclusión, que es como, digamos, el algoritmo que nosotros establecimos diagnóstico. En cuanto a la clínica, el examen neurológico tiene estos signos de relevancia con focalización motora, las mioclonías bilaterales, ataxia y la alteración de la conciencia con estos síntomas psiquiátricos. El líquido cefalorraquídeo es normal, generalmente en el 80% de los casos, si bien puede tener o no la presencia de esta pleocitosis mononúclea. El electroencefalograma que también nosotros realizamos muestra este lentecimiento difuso generalizado, que generalmente es el basal que presenta el 95% de estos pacientes. Las imágenes no son de relevancia para el diagnóstico, sino que apoyan el camino, digamos, para llegar al diagnóstico por exclusión. Lo importante de esto y la característica definitiva para llegar hasta el diagnóstico es la detección de los anticuerpos antitiroideos, que sobre todo, digamos, el anticuerpo antimicrosómico, que están presentes sobre todo en el 100% de los casos. Algunos criterios diagnósticos para la encefalopatía de Hashimoto pueden ser la encefalopatía, que se puede presentar con convulsiones, alucinaciones como el caso de nuestro paciente, mioclonías o distintos tipos de ictus, enfermedad tiroidea de base, una imagen que puede estar normal o con algunas anomalías inespecíficas y la presencia de los anticuerpos en el suero. El tratamiento está basado sobre todo en el tratamiento con corticoides, con prednisolona, tiene una mejoría clínica bastante importante entre la cuarta y la sexta semana de tratamiento y luego se hace la disminución de las dosis de manera creciente. Medidas de sostén, sobre todo por el inicio de la clínica, como hicimos cuando nuestro paciente pasó a la terapia y en los primeros días de la internación. Si presenta o no convulsiones, se hace tratamiento dirigido a estas convulsiones y también algunos reportes dicen que se puede usar acetropina como línea de tratamiento.